Hola, mi nombre es Alan y me casé con mi niñera. Fui criado por un padre viudo y sobreprotector. Mi madre falleció cuando yo era muy joven y eso afectó profundamente a mi padre. Había perdido a su esposa y sentía que podía perderme a mí también en cualquier momento. No me dejaba salir después de la escuela y desconfiaba de cualquier amigo que hiciera, preocupado de que fuera una mala influencia para mí. Así que crecí en esta burbuja, donde todo era perfecto y seguro, pero increíblemente aburrido y monótono. Iba a la escuela, volvía, hacía mi tarea, jugaba solo y me iba a la cama. Lo peor de todo era que mi padre ni siquiera estaba cerca la mayor parte del tiempo. Verán, mi padre es el dueño de una tienda muy exitosa, y la verdad es que es adicto al trabajo. Se preocupa profundamente por mí, no puedo negar eso. Pero al mismo tiempo, rara vez estuvo en mi vida. Se justificaba diciendo que tenía que mantenerme, pero teníamos más que suficiente dinero para vivir cómodamente sin que él trabajara tanto. Se perdía en su trabajo la mayor parte del tiempo, y respeto su ética de trabajo, pero era un niño y lo necesitaba. Así que para compensar el hecho de que él nunca estaba allí para protegerme, contrataba niñeras. Yo no tenía ningún tío, tía o abuelos, así que siempre fuimos solo papá y yo después de la muerte de mamá. Apenas la recuerdo a ella. Se enfermó cuando tenía 5 años y murió antes de que yo cumpliera 6. Todavía hay muchas fotos de ella en la casa, así que al menos sé cómo se veía. Mamá era muy bonita, y todos dicen que tengo sus ojos, lo cual es lindo. Todos los días, cuando llegaba a casa de la escuela, una niñera me recibía. Papá no estaba allí, la niñera me servía leche y galletas, y luego hacía las tareas. A veces las niñeras me hacían compañía y jugaban conmigo. Otras veces solo me miraban desde el otro lado de la habitación y leían una revista o algo mientras me vigilaban. Dependía de la niñera, y habían algunas que me gustaban más que otras. Siempre cambiaban, ya que mi padre no confiaba en nadie por mucho tiempo. Como habrán adivinado, papá era un poco paranoico cuando se trataba de mi cuidado. Él estaba seguro de que algo me iba a pasar en cualquier momento. No me dejaba cruzar la calle solo hasta después que entré en la pubertad. Y nunca me dejaba salir a la calle y jugar solo. Ir a pijamadas o fiestas estaba prohibido, incluso si había otros adultos cerca. Así que se pueden imaginar lo mucho que me costaba hacer amigos. Me sentía tan aislado todo el tiempo. Le rogaba a mi papá que me permitiera traer a mis compañeros de escuela, pero rara vez decía que sí. Solo podría hacerlo si él estaba cerca, y trabajaba tan duro que rara vez sucedía. Llegaba a casa para cenar conmigo, pero a esa hora no podía invitar exactamente a un amigo para jugar. Ya era demasiado tarde en la noche. Cuando entré en la adolescencia, mi padre asumió una mayor responsabilidad en su trabajo, ya que abrió varias tiendas en todo el país. Eso significaba que tenía que volar a menudo a otros estados y dejarme solo durante varios días a la vez. Fue entonces cuando las niñeras comenzaron a pasar mucho más tiempo en nuestra casa, quedándose a dormir a menudo. La mayoría de ellas eran mayores, alrededor de la edad de mi padre, y generalmente eran muy estrictas y distantes. Parecía elegir ese tipo de niñeras, para que no fueran demasiado permisivas y no me permitieran hacer cosas que mi padre me prohibía. Cuando cumplí 15 años, me senté con mi padre para tener una conversación sincera con él. Le dije que sentía que tenía edad suficiente para cuidarme cuando él no estaba, y que era extraño para mí seguir teniendo niñeras. Le pedí que me dejara salir con amigos de vez en cuando. Él se negó, lo cual realmente me frustró, pero estuvo de acuerdo en que ya no necesitaba niñeras profesionales. Podría aceptar contratar a alguien un poco más relajada, siempre y cuando yo aceptara seguir sus reglas. No era lo que esperaba, pero al menos era algo. Así que acepté. Fue entonces cuando conocí a Lisa, el amor de mi vida. Lisa tenía 21 años cuando mi papá la contrató. Ella era una estudiante universitaria e hija de uno de sus empleados. Era increíblemente bonita y tenía la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida. Yo acababa de cumplir 16 años hace una semana y no podía creer que todavía me obligaran a tener una niñera, pero tenerla cerca mejoró todo. Nos llevábamos muy bien y por primera vez en mi vida no me sentía tan solo. Realmente tenía ganas de volver de la escuela. Antes tenía que estar solo la mayoría del tiempo, sin amigos y con una mujer estricta y vieja que apenas me dirigía la palabra, pero siempre me vigilaba. Ahora podía hablar y reír con la chica más bonita que había conocido. Creo que realmente fue amor a primera vista. Apenas podía dejar de sonreír cuando ella estaba cerca. Todavía recuerdo nuestro primer beso, vívidamente. Estábamos sentados en el sofá, riéndonos de alguna broma tonta, y ella se inclinó más cerca de mí.
No pude evitarlo y la besé. Realmente esperaba que ella se enojara y me regañara, pero en cambio, Lisa me devolvió el beso. Fue increíble. La abracé con fuerza y continuamos besándonos profundamente. Mi papá no llegaría hasta mucho más tarde, por lo que sabíamos que no había riesgo de que nos vieran. Lisa era la mujer más increíble que había conocido. Estaba estudiando para ser enfermera y era increíblemente inteligente y de buen corazón. Sé que el hecho de que ella tuviera una relación conmigo cuando era menor y teniendo que cuidarme estaba mal, pero no lo hizo para lastimarnos a mi papá y a mí. Realmente nos enamoramos. Sin embargo, la verdad del asunto era que no importaba si estábamos enamorados o no. Todavía era menor de edad y mi padre ni siquiera quería que saliera con chicas de mi edad. Si descubría que estábamos involucrados, se hubiera vuelto loco. Sabíamos que mi padre era más que capaz de llamar a la policía y meter a Lisa en muchos problemas. Esa noche cuando me fui a la cama, todo lo que podía pensar era en lo suaves que eran sus labios, lo perfecta que era ella. Pero al día siguiente, volví a la realidad. No importaba cuánto la amaba, sabía que estábamos haciendo algo mal. Así que al principio tratamos de no besarnos de nuevo. Tuvimos esta larga conversación, y tengo que admitir que lloré un poco porque ella realmente me gustaba, pero era la única solución. Era mejor si seguíamos siendo buenos amigos. Por un tiempo logramos ser solo eso. Era mi niñera, me ayudaba con la tarea, hablábamos durante horas y horas, o simplemente nos relajábamos y veíamos una película. Era tan perfecto. Tenía una amiga en mi vida y podía pasar el rato con ella sin que mi padre se volviera loco. Él confiaba en ella incluso cuando no me dejaba salir con ninguna persona de mi edad. Pero después de un tiempo, se hizo imposible ignorar los sentimientos del uno por el otro. Y comenzamos a salir, a espaldas de mi padre. Nos acurrucábamos cuando mi papá no estaba en la ciudad. Compartimos cenas románticas e incluso salíamos al cine. Papá nos habría matado si descubría que salimos de la casa sin supervisión. Pero estaba completamente ciego a lo que estaba pasando. Lisa y yo salimos por más de un año cuando decidimos que lo nuestro era realmente serio. No íbamos a separarnos cuando ella dejara de ser mi niñera. Queríamos estar juntos para siempre, y cuando tenía 17 años le propuse matrimonio, y ella dijo que sí. Sabíamos que no podíamos casarnos, ni siquiera contarle a nadie sobre nuestra relación hasta que cumpliera 18 años, pero estábamos dispuestos a esperar. Definitivamente valía la pena. Los meses pasaron lentamente, demasiado lento. No podía esperar a que llegara mi cumpleaños y finalmente poder irme a la universidad y contarle a todo el mundo sobre mi amor por Lisa. También sería libre de vivir mi vida, lejos de toda la sobreprotección de mi padre. Estaba más que listo para salir de casa, vivir en el campus, ir a fiestas y vivir como un joven normal, en lugar de estar encerrado todo el tiempo. El primer problema vino cuando fui aceptado en la universidad. Papá quería que estudiara en un lugar más cercano, para poder quedarme en casa mientras cursaba. Me negué, explicando que quería ir a la universidad de mi elección. Me dijo que no la pagaría si ese fuera el caso. Me enfurecí por completo. Finalmente me enfrenté a él y le dije que no podía seguir protegiéndome de esta manera toda la vida. Los siguientes meses fueron complicados. Discutíamos la mayor parte del tiempo. Al menos cuando estaba en casa, Lisa fue mi soporte todo ese tiempo. Sin embargo, finalmente, llegó el momento. Cumplí 18 años y terminé la secundaria. Lisa y yo decidimos que era hora de que mi padre supiera sobre nuestra relación. Ni siquiera pueden imaginarse la manera como reaccionó. Llamó a Lisa todo tipo de insultos terribles y me prohibió volver a verla de nuevo. Le dije que ahora era un adulto y que ya no podía decirme con quién salir, ni siquiera una vez más. Mi padre usó la última herramienta que aún tenía para manipularme. Me dijo que me sacaría de su testamento y que no pagaría ni un centavo de mi educación universitaria ni me ayudaría económicamente. Papá me dijo que me amaba, que sabía lo que era mejor para mí y que tenía que escucharlo. Me negué a seguir viviendo con él y me fui de mi casa esa misma noche. Me mudé con Lisa y poco después conseguí un trabajo. Papá se negó a ayudarme y me dijo que podía volver a casa una vez que estuviera listo para disculparme y dejar a mi novia. Lisa y yo nos casamos poco después, y mi papá no vino a la boda. Tenía 4 meses de embarazo cuando nos unimos, y se imaginan cuando mi padre se enteró. Perdió la cabeza por completo. Pero como yo era un adulto, no había nada que pudiera hacer al respecto. Papá aún no conoce a su nieto, y solo me llama para preguntarme si estoy listo para volver a mis cabales. Afirma que la única forma en que volverá a estar en mi vida es solo si me divorcio. Incluso está dispuesto a acoger a su nieto,
pero no hasta que abandone a Lisa. Por supuesto, eso nunca va a suceder. Tengo una familia hermosa y mis suegros son increíbles. Obtuve una beca gracias a mis excelentes calificaciones y planeo ser un buen proveedor para Lisa y nuestro bebé. Sé que la forma en que comenzamos nuestra relación no era correcta, pero no lo cambiaría por nada en el mundo. Gracias por mirar. ¿Alguna vez se metieron en una gran discusión con sus padres? Dejen un comentario y cuéntenos. No olviden suscribirse y ver los otros videos en el canal.